El próximo 18 de febrero se celebrarán las elecciones al Parlamento en Galicia. ¿Quién será el próximo presidente? ¿Podría Democracia Orensana decidir las elecciones? ¿Cuáles serán las claves de esta campaña? ¿Habrá un voto estratégico? ¿Ha entrado el Papa en campaña? Si quieres responder a estas y otras preguntas, quédate, porque te lo vamos a contar. Eso sí, te advertimos. Cuidado, porque podría haber spoilers. Inicialmente se votarán a los 75 diputados que conformarán el Parlamento en Galicia. Posteriormente, estos diputados votarán para elegir al presidente de la Junta. Quizá te suene que en las pasadas elecciones fue elegido Alberto Núñez Feijóo como presidente de Galicia, siendo sustituido por Alfonso Rueda, cuando se marchó al Congreso de los Diputados como líder del Partido Popular. ¿Quién será el próximo presidente de Galicia? Si quieres saberlo, estás de suerte, porque te vamos a dar la clave de las elecciones. Galicia se encuentra dividida en 4 circunscripciones electorales. Las dos más pequeñas eligen 14 diputados al Parlamento, mientras que las dos más grandes eligen 22 y 25. Esto determina la barrera electoral, que legalmente se establece en el 5%, es decir, necesitas el 5% de los votos para tener al menos un diputado, pero la realidad es que en las dos provincias más pequeñas necesitas un 7% de los votos para obtener al menos un diputado. Es decir, los partidos que no alcancen el 7% de los votos quedarán excluidos del Parlamento en esas provincias. Veamos cuáles son los principales partidos y sus candidatos. Y empecemos por el ganador de las anteriores elecciones, el PP en Galicia, cuyo candidato será Alfonso Rueda. Alfonso Rueda ha ejercido de número 2 de Feijóo desde 2006 como secretario general del partido en Galicia. Actualmente es el presidente de la Junta, tras la marcha de Feijóo en mayo de 2022, y tiene una amplia carrera en el PP con labores orgánicas y de campaña. A su vez, ha ejercido cargos en la Junta como consejero y vicepresidente de 2009. Sobre su trayectoria profesional podemos decir que es licenciado en Derecho y que ejerció como funcionario superior de la Administración Nacional antes de entrar en política. Entre las principales propuestas del Partido Popular en Galicia hemos encontrado las siguientes: reforzar las plantillas en residencias, sanidad, educación, así como crear un plan de salud mental. También buscan aumentar la infraestructura para conectar las regiones más despobladas. Fomentar la creación de hasta 20.000 viviendas y rehabilitar otras 25.000, con ayudas para el alquiler para jóvenes. Buscan aumentar el suelo industrial y destinar el suelo abandonado para fomentar la agricultura, la pesca y la ganadería. Pasemos a nuestra siguiente candidata, Ana Pontón. Ana Pontón es diputada en Galicia desde 2004 y portavoz y líder nacional de BNG desde febrero de 2016, tras ganar las primarias. Es líder de la oposición desde 2020, cuando su partido quedó segundo en las elecciones. Es licenciada en Ciencias Políticas y en la web de la Junta no aparece carrera fuera de la política. Respecto a su programa, podemos decir que tiene un corte nacionalista, con el rechazo del actual modelo autonómico y defensa del derecho de autodeterminación. Busca hacer obligatorio el uso del gallego en la administración y en la educación, así como la creación de una banca pública gallega. Quiere eliminar el sistema de diputaciones para basarlo en los municipios y subir los impuestos a las empresas y las grandes fortunas. Además, quiere aumentar el gasto en sanidad, en educación y busca la gratuidad de los libros de texto. El siguiente candidato será el socialista José Ramón Gómez Besteiro, que comenzó su carrera política como concejal de urbanismo en Lugo y diputado en Galicia. Presidió la Diputación de Lugo entre 2007 y 2015. Además, fue secretario del PSOE de Galicia desde 2013 hasta 2016, donde entonces fue elegido como candidato a las elecciones gallegas, aunque no llegó a presentarse, pues tuvo que dimitir unos meses antes de las elecciones, debido a sus imputaciones en las tramas de corrupción, Pulpo y Garañón, aunque finalmente estas fueron archivadas, lo que le permitió volver a la política. Se le reconoce que es muy cercano a Pedro Sánchez, y además, fuera de la política, ha ejercido su carrera como abogado durante más de una década. En su programa, el PSOE busca hacer de las energías renovables un sector estratégico. También propone la creación de 2.500 viviendas de obra pública al año y aumentar los centros de salud y el número de sanitarios. Igual que otros partidos, también propone la gratuidad de los libros de texto. Históricamente en Galicia han gobernado partidos de centro y de derecha. Comenzaron la democracia con un gobierno de UCD, seguido por los gobiernos de Alianza Popular y del Partido Popular, salvo del 87 al 90 y del 2005 al 2009, cuando hubo un bipartito del PSOE apoyado por el BNG. ¿Podría repetirse en estas elecciones ese bipartito? Veámoslo.
En las elecciones de 2016 el PSOE obtuvo la mayoría absoluta con 41 escaños, mientras que el PSOE, con 14, era superado por primera vez en la historia por un partido de izquierda, En Marea, la coalición de Podemos, que también obtuvo 14 escaños. El BNG en aquella ocasión solo obtendría 6. Sin embargo, en las elecciones de 2020, el PP volvió a repetir la mayoría absoluta con 41 escaños, mientras que el PSOE, obteniendo 15, era superado nuevamente por un partido de su izquierda, esta vez el BNG, que agrupó todo el voto de Podemos, obteniendo 19 escaños. ¿Pero quién será el próximo presidente de Galicia? Para saberlo hemos hecho una media de las encuestas a 5 de febrero. Recordemos que la mayoría absoluta se encuentra en 38 diputados, y actualmente el PP sería el único partido con posibilidades de conseguirla por sí solo, con una horquilla de entre 38 y 40 escaños. El bloque de izquierdas lo lidera el BNG, con una horquilla entre 21 y 23 escaños, mientras que el PSOE tendría entre 13 y 15 diputados. El BNG, por tanto, sería el partido que liderase una hipotética coalición de izquierdas. Pero, ¿qué hay del resto de partidos? Veamos qué pasa con Vox, con Podemos, con Sumar y con Ciudadanos. Ciudadanos no se presenta a las elecciones, por lo que quedaría descartado. Podemos y Sumar en las pasadas elecciones se presentaron como un único partido, obteniendo el 4% de los votos, lo que no le bastó para entrar en el Parlamento. Este año Podemos obtendría un 1%, por lo que se quedaría seguro fuera, mientras que Sumar obtendría un 4%, lo que probablemente no le sirva para entrar, pero podría obtener incluso 2 escaños. Vox obtendría el 3% de los votos, lo que seguro que no le bastará para entrar en el Parlamento. Si no está de acuerdo, aceptamos apuestas en los comentarios. Quizá la sorpresa la dé Democracia Orensana, que podría decidir las elecciones. Si no conoces este partido, quédate, porque vamos a hablar sobre él. Democracia Orensana es un curioso partido, inicialmente municipalista y muy personalista, creado en torno a la figura de Gonzalo Pérez Jácome. En estas elecciones presentarán a Armando Ojeda, la mano derecha del líder, y el número 2 del partido, un partido populista que tras estar a punto de desintegrarse debido a la corrupción, ganó las elecciones de Orense en 2023, gobernando el municipio. En 2020 renunciaron a presentarse, tras pactar previamente con el PP, y posteriormente pactaron con estos la Diputación de Orense y en el municipio, rompiéndose posteriormente ese pacto e insultando al candidato del PP. Curiosamente, se presentan estas elecciones sin programa que hayan subido a su web. Veamos cuáles serán las claves de esta campaña. A pesar de ser unas elecciones autonómicas, como podréis imaginar, estas tendrán una lectura en clave nacional, debido al contexto de la amnistía, concedida por el PSOE al independentismo a cambio de sus votos en la investidura. Quizá esto pensó el PP que le podría beneficiar y por ello adelantó las elecciones, inicialmente previstas para julio de 2024. Estas serán unas elecciones determinantes para Feijóo, donde tiene más que perder que ganar, pues de no lograr ganar las elecciones en Galicia, tras no lograr la investidura, podría verse cuestionada su imagen como líder del PP, lo cual puede ser una gran oportunidad para Sánchez. Estas elecciones también condicionarán el futuro de Sumar y de Vox, pues su no entrada en el Parlamento gallego podría perjudicarles a nivel nacional. Casualidad o no, la campaña ha coincidido con la visita de Yolanda Díaz al Papa. También será determinante la entrada de Sumar y de Democracia Orensana para lograr la mayoría absoluta. Y la clave de las elecciones será la movilización de los votantes del PP. Si estos votan en masa, probablemente tenga la mayoría absoluta asegurada. Si no, la perderá. La crisis de los pellets terminará siendo una polémica sin mucho efecto, pues si inicialmente perjudicó al PP, la comparación de esta con la crisis del Prestige terminó perjudicando a la oposición. Lo que sabemos es que el nacionalismo original del BNG se impondrá en los nacionalismos de las mareas, al obtener una gran mayoría de los votos de Podemos. ¿Y tú? ¿Quién crees que será el próximo presidente de Galicia? ¿Entrará Sumar y Democracia Orensana en el Parlamento? ¿Entrará Vox? Puedes dejarlo en los comentarios. Te esperamos en nuestro próximo vídeo. ¡Hasta pronto!